hablar de un tema muy importante hoy en Estando Contigo. Bueno, con Javier Urra se puede hablar de todo. Ustedes lo saben, es un lujo tener al gran Javier Urra en el programa. Bienvenido. Encantado. ¿Cómo estás, Javier? Pues francamente muy bien. Ya sabes que me encanta estar aquí contigo. A mí también. Vienes del paraíso, ¿verdad? Vengo del paraíso. Cuéntale a los espectadores dónde está el paraíso. Bueno, el paraíso está en Alcolea del Pinar, que está entre Sigüenza, Medinaceli, es un pueblecito pequeño, pero con muchos amigos, con un lugar para caminar, que es el Pinar, lleno de corzos, para poder pensar, para poder escribir. Bueno, a eso le llamo yo, sin duda, el paraíso. Y está aquí, en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha. Fíjate si será un paraíso que nos contará nuestra compañera Cristina, que vamos a tener ahora uno de los parques de aventura más importantes de Europa, en Cuenca. Qué bueno. Que elijan nuestra comunidad, que elijan Castilla-La Mancha, otros países, para nosotros, desde luego, es un orgullo y sitúa cada vez más Castilla-La Mancha en el lugar que se merece. En el que se lo merece. Y además se ha nominado... Y después de hacer estos halagos a nuestra región... A Puerto Rico, a Costa Rica. ¿Verdad es que decir, sí? Pura Urra. vida. Yo creo que la naturaleza es parte esencial, Julia, de lo que... Hoy Julia te llamo. De lo que es la forma de ser nuestra, lo que es la espiritualidad. Creo que nos olvidamos a veces de que somos seres animales, biológicos, sociales, culturales y desde luego espirituales. Contacto con la naturaleza este agosto me parece importantísimo. Es un poco los deberes que nos va a poner Urra y Sí. en este libro refleja cómo tenemos que cumplir esos pasos. Es el ser humano un ser espiritual. Este libro, además, ustedes lo pueden tener también en casa. Es una maravilla de obra porque te hace reflexionar y mucho. Y son tiempos en los que necesitamos reflexionar sobre muchos temas. Urra, se habla de la inteligencia emocional. Hemos pasado una pandemia, seguimos todavía con ella. Situaciones límite que el ser humano tiene que vivir y superar. Y que a veces la gente se queda en el camino. La gente se queda en el camino, la vida es lo que es, acaba en la muerte. La primera pregunta es, si no hubiera muerte, ¿tendrías razón de ser la vida? ¿Lo viviríamos las cosas apasionadamente? Es decir, hay vacaciones si las disfrutamos, los que tenemos gran suerte de trabajar. Por lo tanto, la vida en ese sentido es el día y la noche. Segundo, hay que plantearse si hay alguien que ha decidido hacernos, a ti y a mí y a los que nos están viendo, ¿por qué lo ha hecho? Y si es así, ¿ha hecho lo mejor que podría hacer? Bueno, el ser humano desde las cavernas, desde el Paleolítico, ha hecho dibujos que tienen mucho sentido de espiritualidad. ¿Entendido cómo? Comprometerse con los demás, darle un sentido a la vida. Lo espiritual nos relaja, nos reconforta, Lo nos espiritual ayuda. nos permite entender cuál es la razón de la existencia. Es decir, nosotros podemos estar a gusto con nuestra pareja, con nosotros mismos, con los hijos, con el nuevo coche, pero el día a día dices, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente que piensa en suicidarse o que lo comete? Hombre, es que es la cifra hay que decirla, porque Sí. no hablamos de los suicidios lo que deberíamos, Sí, es pero verdad. es que la cifra de suicidios en nuestro país duplica a la de accidentes de tráfico y nos preocupan Es los menores verdad. de 14 años de los que tú estás muy Es verdad, cerca. es verdad. ¿Por qué se produce? Oye, en algunos casos por enfermedad mental, en otros por consumo de drogas, en otros por un momento de enajenación, en otros por una gran tristeza, pero quizá porque no miras al fondo. En esas luces largas, decir, pero al fondo, ¿qué hay de ¿Nos la da vida? miedo mirar al fondo? Al Yo creo ser que nos da humano? miedo mirarnos al interior Sí, y totalmente. mirarnos en los ojos de los demás. Exacto. Y entonces decir, oye, ¿ser espiritual quiere decir ser religioso? No. Es contacto con la naturaleza, es compromiso con los demás, es mirar a las estrellas. Kant decía que el ser humano es genial porque se queda anonadado ante el universo y también ante su ley moral. Me parece que eso es importante. Tagore y otras personas nos han enseñado que solo existiría como un criterio religioso con muchas ramas, un mismo tronco. Ahora, ¿el ser humano es espiritual? Categóricamente sí. Yo que he estado trabajando en centros de reforma, que he visto a gente que viola, a gente psicópata, me he dado cuenta que quizá lo que nos falta es eso, que nos da una razón Y que cada de uno ser. encuentra su espiritualidad a su forma. A su forma, pero en un criterio de conjunción. De conjunción. O sea, tampoco podemos hacer una espiritualidad comercial. Exacto. Y tampoco hay por qué irse al Himalaya y tomar té verde. No, ni tienes que hacerte budista, ni tienes que ir Exacto. todos los días a Oye, misa. aquí hemos tenido a Teresa de Jesús, hemos tenido a San Juan, hemos tenido a muchísima gente que han sido españoles. Además, que te voy a decir una cosa, Urra, Sí. que al final lo que tenemos que evitar y de lo que tenemos que huir es, como en todo, del extremismo. O sea, el extremismo Claro, en claro, cualquiera de sus claro, facetas claro. tampoco es Claro. sano para la mente humana. No. Y, por ejemplo, cuando en vez de espiritualidad hablas de religión y lo unes al poder político, pues tienes la yihad, tienes el ISIS, tienes lo que hizo
el cristianismo con las cruzadas. No, no, no. Estamos hablando de un mundo donde sabemos que el ser humano se hace preguntas. Nos volveremos a encontrar... Las preguntas que se hacen los dos bebés, que empieza así Los tu libro, dos que me bebés. encanta. Sí. Dos bebés que están en el vientre materno, eso es un parto gemelar como el que tuve yo. A mí me encanta leerlo. Exacto. Y se preguntan, bueno, ¿y ahora que vamos a salir al exterior? Uno quiere salir, pero el otro dice, madre mía, pues estoy aquí en la gloria bendita. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar? Dice, oye, ¿encontraremos a mamá? ¿Podremos ¿o no? ver a mamá? Y dice, claro, ¿cómo lo vas a ver? No, Y el si otro estamos no, dentro. si estamos aquí dentro. ¿Habrá luz? No, porque ya ves que estás oscuro. ¿Podremos correr? No, no es que tenemos un cordón umbilical. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Y cuándo naces? Hay una frase de un autor que está muy bien, que es la muerte. Dice, la muerte es como cuando un bebé está en un pecho y se agota ese pecho. Y la madre con ternura le pasa a otro. Es decir, hay un concepto que el ser humano no sabe contestar. En el libro yo hago una crítica a mi ciencia, a la psicología, a la psiquiatría. Queremos medir todo con TAC, con tomografías axiales, computarizadas, etc. Pero la emoción, el sentimiento, la nostalgia, la capacidad de anticipar, eso nos distingue de los algoritmos, de los robots, de otras especies animales. El ser humano, sin duda, es espiritual. Y explica que todavía hoy sigamos sin conocer realmente nuestro cerebro como deberíamos. Sin conocer cerebro, mente y alma. Exactamente. El otro día en la Feria del Libro llega una chica monísima, encantadora, y dice, digo, ¿y qué eres tú? Dice, neuróloga. Ah, pues qué bien. Y iba con un muchacho que parecía coreano. Digo, ¿y tú quién eres? Dice, su pareja. Digo, ¿cuánto tiempo lleváis? 5 años. Y entonces le da un beso. Pero ella se emociona. La neuróloga a la coreana. El coreano a la neuróloga. Sí. Y ella, los ojos se le emocionan. Y en eso, claro, le pregunto, bueno, ¿pero qué pasa? Dice, me acaban de detectar cáncer. Y en eso llega un señor, don Fernando. Digo, hombre, Fernando, cuando yo fui defensor del menor, en el IRA hubo un atentado del IRA. Y mataron a un niño que se llama también Fernando Blasco y mataron a la profesora que les acompañaba. Eran españoles que estaban de vacaciones allí. Cuando yo estuve en la base aérea de Torrejón y trajeron el cuerpo de Fernando Blasco, los padres estaban desolados, que te hayan matado a un hijo, pero al mismo tiempo estos son una familia con una gran fe religiosa. Han pasado los años. Yo atendí como psicólogo a su hermana Lucrecia, que quedó muy herida. Ella es ahora enfermera. Les ha salvado la vida. ¿Eso quiere decir que eso se puede trasladar a toda la sociedad? No, yo no le puedo decir a la gente sea usted religioso o tenga fe, porque eso es una creencia. Pero que debemos de... es decir, si tú te he dicho hoy cuando te he saludado, te veo que estás cada día más joven, eso es porque también te cuidas. Igual que cuidas tu cuerpo, hay que cuidar esa parte esencial que es la espiritualidad, pero siempre en relación con los demás. Somos un ser en el mundo para el mundo. Ese criterio de para los demás es esencial. Y además, al final, cada uno agarrándose a sus creencias, el religioso, el católico, muchas veces a mí me han dicho, yo soy católica, y me han dicho, qué suerte, Juli, que tienes de ser católica, porque, por ejemplo, cuando hay una muerte en tu casa, tú por lo menos tienes una explicación. A mí eso me lo ha dicho mucha gente. Claro. O Juli reza, yo no soy creyente, pero tú quieres ver rezar, reza por mí, porque a ti te van a hacer caso. Y a mí me gusta reflexionar sobre esas cosas que dice la gente, y digo, al final, esta persona me está diciendo esto porque en algo cree también. Claro, o quiere creer. O quiere creer. Claro. Y mira, el otro día estaba con 325 sanitarios del Hospital de la Paz, que es un hospital muy referente, como muy bien habéis dicho, como es el de Toledo para tetraplégicos y parapléjicos. Y me decían, nos hemos dado cuenta que aparte de que haya una capilla o distintas religiones, la gente en el último minuto necesita su espacio, su silencio, su despedida. Tú vas a las cárceles, y yo voy mucho, y ves que mucha gente dice, yo no creía, pero ahora en este silencio, en esta pérdida de libertad, necesito creer. Es decir, hay muchos aspectos que yo creo que si enseñásemos a nuestros niños a ser espirituales, a que se dieran cuenta que lo son, evitaríamos mucha depresión, muchos problemas. Eso no quiere decir que nos haga falta terapias, psicofármacos. Me parece que eso es realmente relevante. Tú además en el libro dices que adviertes sobre las reformas educativas que eliminan en el currículo las ciencias del espíritu. Es decir, estamos ya centrándonos en nuestros currículos del sistema educativo, en muchas cosas importantes, necesarias, pero estamos dejando de lado muchas otras importantes. Muchas importantes. Que servían para formar a nuestros pequeños. Uno es el lenguaje. Totalmente. O sea, este es lo que estamos haciendo tú y yo, de la palabra
y de la comunicación no verbal para llegar a los demás. Hace falta que la gente sepa expresar sus sentimientos, pero para eso tiene que conocerse, tiene que saber qué siente, tiene que saber matizar con la riqueza de la palabra. La historia, esencial para repetir o no los hechos, porque las historias cambian, la filosofía, la capacidad para hacernos preguntas inteligentes. Luego tendremos o no tendremos respuesta. Esa es parte esencial. Es decir, querer hacer todo tecnológico y vía pantalla nos empobrece. Todo empírico. Exacto. Ahora, luego a veces, oye, dices, yo soy católica, yo también. ¿Tienes dudas? Claro. ¿Tienes interrogantes? Claro. Ahora, el ser humano, tú habrás perdido a seres muy queridos y te sigues comunicando con ellos. Totalmente. Y es una realidad que te comunicas. Dices, bueno, pues eso ¿cómo se ve? ¿Cómo se mide? Bueno, pues porque tú tienes esa capacidad hasta de pensar en alguien que no está. Y de escuchar y todo. Y de no escuchar, claro, o de formularle una pregunta. ¿Qué harías tú en ese lugar? Eso otra especie animal no lo hace. ¿Por qué tenemos esa capacidad? ¿Por qué cuando aparcas el coche y ves que el del coche al lado dices, me está mirando? Y miras, es verdad, se llama intuición. Pero eso nuestras ciencias no han llegado. En el libro, que por cierto, la portada está en un convento. Está de un elegante hurra sí, en la portada. Oye, me lo hizo mi mujer así en una foto de un de teléfono, pero es en Buenafuente del Sistal, que también está en lo que es el Alto Tajo, y son unas monjitas maravillosas. Bueno, son de clausura. Tú además recomiendas un montón de sitios en el libro, lugares que ustedes pueden visitar. Es que el libro es maravilloso, porque aparte de hacer muchas reflexiones sobre lo que estamos hablando hoy, y no estamos tocando todo lo que se habla en el libro, también es como una especie de guía, ¿verdad?, turística, para que ustedes puedan visitar lugares que les van a permitir encontrarse. Catedrales, mezquitas. Y que están aquí en nuestro país. Claro. Y luego también se habla, muchísimos y preciosos. Y hay gente que se retira, ¿eh? Yo voy conociendo amigos y amigas que dicen, yo me voy a ir una semana a orar, a meditar, a pensar, a reflexionar, a pensar qué estoy haciendo con mi vida. Y falta un poco eso, falta espacios donde meditar. Sí, seguramente, y volvemos otra vez al tema de las personas que deciden quitarse la vida. ¿Qué les pasa? ¿Podemos nosotros de alguna manera evitar eso? Bueno, el gobierno ha hecho el teléfono 024, han salido los datos de Cruz Roja, me parece importante, ¿eh? Ayer en el Consejo de Ministros se ha decidido 16 millones de euros para ámbitos de salud mental y específicamente para prevención del suicidio. La gente se suicida exactamente porque el sufrimiento que tiene... No lo puede superar. No lo puede superar. Es como una ola que te supera. Entonces hay que enseñar a las... Tú hablas también de una frase que también le quiero apuntar aquí, que dices, el tiempo lo cura todo. No a todo el mundo le cura todo el tiempo. No lo cura todo, no. El trabajo en el tiempo puede curártelo. Ahora estamos con el tema, por ejemplo, del País Vasco, de etarras que vuelven a sus lugares de origen. ¿Cómo lo viven las víctimas? Bueno, hay que trabajar con la víctima todo ese tiempo, el perdón, si es que quiere, la elaboración, que no. Pero la pérdida es la pérdida, eso ni se puede olvidar, ni se quiere en muchas ocasiones perdonar. Por lo tanto, hay que trabajar en todo eso que es esencial, sin tampoco volvernos unos anacoretas. O sea, tú tienes que ir a tu pueblo, estar con la gente, escuchar, reír, gustar y preparar unas migas. Eso es genial. Pero, o un morteruelo, pero al mismo tiempo dices, ¿qué es mi tiempo de vida? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué estoy haciendo? Porque a veces vamos tan rápido, hacemos unos currículums tan estupendos y cuando llega el último momento de tu vida dices, ¿mereció la pena? ¿Para quién he vivido? Y la frase de Severo Ochoa, que también la apuntas en el libro, siento irme de este mundo sin saber exactamente dónde he estado. Es genial. Es maravillosa. Es genial. O sea, es genial. Estamos hablando de Severo Ochoa. Severo Ochoa, pero tienes a Marañón, que estuvo escribiendo siempre aquí que venía tanto en Toledo. En Toledo, en su cigarral. En su cigarral. Yo he estado en su despacho y me he puesto sus gafas. Bueno, pues maravilloso, lo recomiendo. Que por cierto era un cigarral de menores. Exactamente, el cigarral de menores. Y de ahí escribió muchísimas cosas y planteó. Y hizo tantos encuentros de poetas de la generación del 27. O sea, ahí ha salido de esos maravillosa. De esos rincones del cigarral. Desde Unamuno a... Y lo mismo luego te habla del hombre que no es capaz de amar. Que él dice que es poco viril, que es Don Juan. Y te lo describe, y en cambio te habla del ser que es Amiel. Bueno, todo ese tipo de criterios, eso es una capacidad para ser poroso a la vida. Y yo creo que a los niños tenemos que darles la opción de ser espirituales, ya digo, luego serán o no religiosos, tendrán una fe que... ¿Y cómo lo hacemos? Pues uno con el ejemplo, yéndonos a la naturaleza.
que estén en los campamentos, que vayan a un hospital a ver a niños que están Ahora enfermos. en el verano a los pueblos, con los abuelos. Con los abuelos. Pero bueno, es que eso es una... yo ayer estuve en Palazuelos, que es otro pueblecito. Oye, que tenía allí su picota, etcétera. Luego nos fuimos a cenar. Allí estaban los mayores en la plaza jugando las cartas. Los niños con unos balones de fútbol maravillosos. Un respeto intergeneracional. Un castillo que demuestra lo que es la historia. Tantas y tantas cuestiones. Y por cierto que vimos en alguna casa un llamador y nos dimos cuenta que tenía el símbolo fálico, pero clarísimo, porque era lo que se colocaba para que ahí hubiera hijos. Bueno, pues todo lo que es la historia, el conocimiento, el hablar con la gente del pueblo, que un señor de 89 años nos mostró el lavadero y nos habló de tantas cosas. Yo creo que eso... ¿A eso le llama usted espiritualidad? Exactamente. Pues a las cosas más sencillas, a lo cotidiano, pero a lo que se nos olvida mirar. Claro, pero siendo conscientes de que lo estamos haciendo. Exacto. Y que eso nos viene también como lavarnos los dientes, cuidarnos el pelo. Es decir, hay que cuidar la parte interna del ser Totalmente, humano. la parte interna. Y salir en bata y salir Exacto. con las zapatillas de estar por casa y no Exacto. pasa nada. Claro, Y ya claro. está. Claro, y encontrarte con la vecina y mirarla de otra manera, Claro, no mirarla porque... Y saber que somos vulnerables Exacto. y que dependes del otro. Y empatizar. Yo veo en los pueblos eso es muy positivo. Cuando fallece alguien, cuando muere alguien, va todo el pueblo. Todo el pueblo entero al entierro. Todo el pueblo. Eso en las Y grandes es una ciudades- cosa que a mí me llama la Sí. atención y yo, fíjate que no me pensaba que eso pasaba. Y yo cuando tenía la pérdida de algún familiar, tú sabes perfectamente quién ha faltado y quién no. Claro, Digo, claro. ¿será porque soy de pueblo esa mentalidad? Claro, Pero es pues, curioso, ¿eh? sí, Es sí. como que tu mente analiza dentro de tu dolor y sabe perfectamente quién ha estado en el entierro de tu Exacto. abuela y quién no. Puede haber alguien que no se llevase bien en vida y tal, pero Sí. hay cosas que son trascendentes. Totalmente. Que es la despedida, que es el silencio, que es el acompañar al otro. Eso es espiritualidad y a veces no nos damos cuenta. Yo creo que llevamos a la espiritualidad con un criterio de religiosidad casi franquista, de bajo palio. No tiene nada que ver. Yo creo que eso es lo que nos puede unir a muchos pueblos, a los pueblos del mundo, para entender que somos una misma especie. Y el COVID nos lo ha demostrado, Nos lo ha demostrado. esa vulnerabilidad. El libro no tiene respuestas, pero es verdad que desde Galton a Einstein te va diciendo gente con gran capacidad que se plantea, qué difícil es creer, pero qué difícil es descreer, porque tampoco tiene mucha razón. Yo creo que es más difícil descreer Claro, que creer. desde mi pensar punto de que vista, todo por lo esto menos está para mí. hecho por un azar es mucho pensar, ¿no? Bueno, yo creo que el libro... Y a veces tampoco es necesario buscar las respuestas a todo, ¿verdad, Urra? No, Tú lo dices, el- que es que no es y tú lo dices en el libro. Lo Estamos dice. ahí todo el rato la respuesta. Pues no, hay cosas que no tienen respuesta. El libro acaba No así. pasa nada. ¿Por qué tenemos El libro que tener acaba así, respuesta exactamente. para todo? Por cierto, que te agradezco mucho que conoces el libro ya tan bien como yo. Me gusta. Sabes que te sigo mucho y te lo agradezco y el libro muchísimo. es pues una reflexión de cómo tú eres. Entonces es... Ahora se decía una compañera tuya, Es un porque regalo estaba que nos esperando y haces. dice, bueno, Javier, digo, yo estoy en casa. Estás en casa. Se me nota. Estás en casa. O sea Para que- nosotros eres de la familia. Claro, Ya lo sabes. El vol- teléfono no deja de sonar, ¿eh? Exacto. Que quieren el libro. Estábamos con el veterinario y ya estaba sonando el teléfono porque querían tu libro. Pues genial. Hurra. Pues el que quiera que lo adquiera. Si no, en Castilla-La Mancha funciona muy bien el sistema de bibliobús, Sí, que es va verdad. también por las ciudades y los pueblos, y la gente coge un libro, lo deja. Me parece que lo que se trata es de reflexionar. Y si sirve, pues genial. Lo primero que hice, el día que me trajeron los 2 libros primeros, escogí el coche, me fui al Alto Tajo a entregárselo a las monjitas, que por cierto tuve que esperar porque estaban cantando. Me Bueno, pareció además ya genial. con sus tiempos son sus tiempos. Claro. Un número del 1 al 30. El 22. El número 22. Pues Abrazatorta se va para Hombre, María del Mar. Qué buen sitio, ¿no? Pues es un buen sitio, ahora que hablar de los conventos de las monjas. A mí me gusta mucho recorrérmelos cuando estaba de reportera. Sí. Y yo creo que es cuando uno estaba agobiado, yo llegaba allí, hacía mi reportaje, no sé qué habrá allí dentro, ni qué hacen esas mujeres, Pero que te que genera... es el rincón de la espiritualidad absoluta. gran ¿A que sí? serenidad, Sale etcétera. uno con la medicina tomada para Exacto, 2 o 3 meses. Exacto. Ahora, yo quiero decir que en Buenafuente, que se llama así porque nace el agua en mitad de la iglesia, tú fíjate qué sitio, ellas son de clausura. Pero hay otras monjas que van a los pueblos de alrededor para cuidar a los mayores que han enviudado y ya no se pueden defender bien. Y cuando ya la vida se les acaba, los llevan al convento. Y eso sí que es ser paliativo. Es Total, decir, eso sí que es ser paliativo. meditar sí, rezar sí, pero ayudar y comprometerse. Eso es lo más importante. es Y lo que más hacer. reconforta al ser humano. Sin duda. Javier Urra, gracias. Te dejo No, que vuelvas a tu paraíso. Gracias a ti. ¿Te vas para allá Vuelvo ahora? al paraíso, al Corea del Pinar. Bueno, algún día tengo que ir a visitarte yo allí. Eso, estás invitadísima. Muchas gracias. A la bodega, a la amistad de la gente. Y la gente de Castilla-La Mancha es particularmente
cariñosa, afable y te acoge muy bien, ¿no? O sea que, eso sí, un día estábamos tomando una cervecita y dije, ¿me tenéis ya como que soy de Alcolea? Llevo 44 años y dijeron, bueno, no has nacido aquí, o sea que necesito unos años más. Sí, el castellano-manchego para eso le cuesta, pero te queremos claro ya sí. entre nosotros. Gracias, Gracias Javier Urra. Nos vamos a la crónica social, que ya están preparados Aurelio y Saúl Ortiz.